¿Alguna vez has pasado horas buscando a los clientes, inversionistas, mentores o colaboradores correctos solo para que te ignoren o termines en un callejón sin salida? Es frustrante y toma mucho más tiempo del que debería. Y si pudieras encontrar a estas personas en minutos sin necesidad de hacer scroll infinito, bueno, en los próximos 5 minutos te voy a guiar paso a paso para que puedas hacerlo fácilmente. Y si te resulta útil este contenido, suscríbete a mi canal y comencemos. Bueno, la herramienta que vamos a usar hoy se llama Lazy AI, que es una plataforma de inteligencia artificial que actúa como si fuera tu asistente personal de búsquedas en tiempo real y te permite conseguir clientes potenciales en diferentes plataformas y redes sociales. Por eso, en la descripción del video y en el comentario fijo les dejo el enlace para que puedan crear su cuenta y también les dejo mi código de invitación para que puedan probarlo totalmente gratis. Entonces, creen su cuenta, regístrense y ahora sí, vamos al paso a paso. Luego que se registren, les va a llevar para esta página y para usar Lazy AI no necesitas de conocimientos técnicos ni de programación. Porque en esta parte de acá le podemos decir en un lenguaje muy natural, muy simple, qué es lo que nuestra empresa o nuestro negocio necesita. ¿Ok? Entonces aquí abajo nos aparecen varios ejemplos. Aparece encontrar clientes europeos, gerentes de producto, creadores de contenido, distribuidores de suministros, en fin, ustedes pueden seleccionar alguno de estos si es la necesidad de su negocio, si es la necesidad que ustedes tienen. Y acá yo voy a simular que quiero conseguir clientes que necesiten páginas web en Miami. ¿Ok? Como muchos saben, en Miami hay muchos latinos, entonces hay muchas personas que están emprendiendo y necesitan una página web. Entonces, con Lazy AI yo puedo aumentar las chances, las probabilidades de conseguir los clientes y poder multiplicar mis ingresos. Entonces, acá de una forma muy sencilla le voy a decir, encuentra mínimo 50 dueños de negocio de remodelación en Miami que estén en Instagram o LinkedIn, pero que no tengan página web. Entonces, luego que ustedes coloquen acá su necesidad, van a clicar en el botón de encontrar y podemos ver que él va a abrir como si fuera un chat que va a mostrar el paso a paso de qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer. Y aquí dice, por ejemplo, que va a encontrar a los 50 dueños de negocio, va a analizar los criterios, va a usar el agente de búsqueda y va a resumir y mostrar los resultados finales. Entonces, como podemos ver, aquí está abriendo prácticamente el chat y está mostrando los primeros clientes. ¿Ok? Él va a mostrar mínimo 50, lo que yo le pedí, los mínimos 50. Vamos a ver si muestra los 50 exactos o muestra muchísimos más. Porque como les digo, con Lazy AI, él va a buscar los mejores clientes potenciales. Listo, ya finalizó la búsqueda. Podemos ver que yo le había dicho que encontrara mínimo 50 dueños de negocios y él encontró 100 contactos con ese perfil. Está excelente. Y podemos ver que en esta parte de acá nos muestra los nombres de cada uno de esos clientes, nos muestra el enlace del perfil de la red social en donde yo lo puedo encontrar y nos aparece el correo personal. Si yo quiero visualizar algún correo de esos contactos, yo puedo clicar acá. ¿Ok? Y él me va a mostrar el contacto de ese cliente. Nos muestra la empresa, el cargo, en fin, él hizo un filtro de esos clientes, pero yo lo puedo profundizar aún más. Entonces, si nosotros nos vamos a esta parte del chat y bajamos, vamos a ver el paso a paso y de último nos aparece un aviso que dice que necesita razonamiento profundo. Esto quiere decir que de estos 100 contactos, si nosotros hacemos ese razonamiento, él puede conseguir los mejores clientes potenciales, ¿ok? Los que tengan mayor probabilidad de contratar mi servicio o de que necesiten mi servicio. Ahora, aquí nos aparece para nosotros seleccionar si queremos que sean todas las personas de la lista o queremos que sean las primeras 10 personas. Yo voy a seleccionar las primeras 10. Luego de eso voy a clicar en razonamiento profundo y vamos a ver qué pasa. Entonces ya finalizó el razonamiento y podemos ver que de los primeros 10 él aprobó 5. Y en esta parte de acá nos muestra la coincidencia o las probabilidades de que cumplen todos los requisitos de que son unos clientes potenciales y necesitan de mi servicio. Entonces aquí nos aparece el 97%, 96% y nos muestra aquí abajo entre los primeros 10 el porcentaje. Y otra cosa que podemos hacer acá es seleccionar, por ejemplo, los primeros 10 clientes. Ustedes pueden seleccionarlos todos. Si quieren seleccionarlos todos, clican acá. Yo voy a seleccionar los primeros 10 y los puedo guardar en un Excel. Para eso vamos a seleccionar estos primeros 10 y voy a clicar en el botón de exportar. Acá en exportar me va a aparecer este aviso. Yo voy a clicar acá en exportar para liberar los correos electrónicos. Entonces voy a clicar allí y vamos a ver cómo él genera un Excel. Yo voy a clicar nuevamente en descarga
podemos ver acá el documento y listo, podemos ver cómo abrió el archivo con todos los nombres de los clientes, el enlace del perfil, los correos, el cargo, todo eso. Este Excel es ideal si ustedes lo quieren compartir con su equipo de trabajo para que en tal caso les mande mensajes y todo eso. Y otra cosa muy buena que pueden hacer dentro del ESI, aparte de generar Excel, es que ustedes pueden enviarle mensajes a los clientes dentro de la herramienta. Esto es muy bueno porque les va a ahorrar muchísimo tiempo. Si ustedes lo hacen por el Excel, van a tener que estar copiando correo por correo para enviarle mensajes, pero el ESI les va a ahorrar ese tiempo. Ustedes pueden seleccionar la lista de todos los clientes. Yo voy a seleccionar los primeros 10 y voy a clicar en el icono de escribir correo. Entonces podemos ver que aquí nos aparece que de los 10 que yo seleccioné, solamente 2 no tienen correo electrónico. Entonces yo voy a clicar acá para enviarle mensaje a los 8 y podemos ver que él abrió como una nueva aba y está generando un título y una descripción con inteligencia artificial. Vean que en esta parte de acá también él colocó los correos de cada cliente y literal me está ahorrando muchísimo tiempo. Vean, aquí ya generó el tema del correo y acá podemos ver el mensaje que se le va a enviar al cliente. Todo esto fue generado con inteligencia artificial y vean que hasta usa estrategias de marketing. Le está diciendo a los clientes que la página web que yo haga va a capturar leads las 24 horas del día, tiene estrategias de SEO. En tal caso aparece aquí para ustedes no tener que estar colocando el nombre de cada cliente. Él automáticamente en la base de datos de la lista va a colocar el nombre del cliente acá en toda la parte azul, ¿ok? Va a agarrar el nombre de la empresa de ese contacto y lo va a colocar. La parte azul ustedes no la cambian. Ahora, si ustedes quieren personalizar ese correo a su gusto, ustedes pueden personalizarlo también. Y si lo quieren dejar tal cual como está, lo único que tienen que cambiar es el nombre y la compañía. Entonces ustedes van a buscar esta parte que diga Sender Name, van a colocar su nombre y en tal caso el nombre de su compañía, si ustedes tienen el nombre de su compañía. Yo lo voy a dejar así porque esto es un ejemplo. Entonces, luego que ya esté todo listo, ustedes van a clicar en el botón de enviar ahora. Y otra cosa también que puedes hacer dentro del ESI es que puedes seleccionar todos los contactos y guardarlos directamente dentro de la herramienta. Entonces, tú puedes clicar acá en guardar en mi lista. Cuando aparezca ya que se guardó, ustedes van a clicar en este icono, van a ir acá en donde dice mi lista y podemos ver que aquí aparecen los perfiles de todos los clientes. Yo puedo seleccionar alguno de estos y hacer lo mismo. Entonces, si yo selecciono este, podemos ver que la inteligencia artificial resume toda la información de ese contacto y nos muestra acá el correo electrónico. Como pudieron ver, Lazy AI es una herramienta muy útil. Por eso en la descripción del video y en el comentario fijo les dejo el enlace para que puedan crear su cuenta y también les dejo mi código de invitación para que puedan probarlo gratis. También déjame saber en los comentarios qué tipo de leads, qué tipo de clientes te gustaría encontrar con esta herramienta. Y también si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjalo en los comentarios que yo les estaré respondiendo lo más rápido posible. Ahora, para los que no me conocen, yo soy Eldrin Lobo y aquí en mi canal enseño a usar la inteligencia artificial y herramientas útiles para que puedan multiplicar sus ingresos y destacar en el mercado. Por eso, si te interesa este tipo de contenido, suscríbete a mi canal. Si te gustó este video, dale me gusta. Y si quieres estar atento a novedades, videos nuevos e informaciones importantes, únete a mi canal de WhatsApp, que también estaré dejando el enlace en la descripción del video. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con todo y muchos éxitos. Hasta la próxima.